podría también verse beneficiados con los futuros acuerdos y este megapuerto de Chancay que ha sido inaugurado el día de ayer. Vamos a continuar hablando de las bondades de APEC 2024 porque ya estamos conectados vía telefónica con Luis Miguel Castilla. Él ha sido ministro de Economía, ahora ya se encuentra conectado con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Magda, gracias por la entrevista. Sabemos que está en APEC. ¿Cómo se ha ido desarrollando el foro hasta esta hora de la mañana? Mira, hemos tenido charlas muy interesantes, charla respecto a la inclusión digital, con el primer ministro de Nueva Zelanda, con Gianfranco Ferrari de ECOR, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, temas de inteligencia artificial, pero el trasfondo es el temor que tienen los países a que todos estos avances en materia de apertura sean interrumpidos por el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Eso es como del día de ayer, el día de hoy, ese es el tema subyacente, que es todos estos avances que en el saco roto de imponerse una ola proteccionista en el mundo con el cambio en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cómo ve usted la inauguración del puerto, del megapuerto de Chancay, con el 60% de inversión china y el 40% de inversión peruana? Para muchos, eso podría generar una competencia, entre comillas, sana entre dos potencias como China y Estados Unidos. Para otros, los ve un poco riesgoso porque el Perú es un país pequeño y no debería, digamos, acercarse tanto a una u otra potencia, sino más bien debería mantenerse neutral. ¿Usted qué piensa? A ver, creo que sería muy lamentable que nos hagan escoger entre uno y otro país porque somos una economía pequeña, como usted dice, que requiere de la inversión de todos los países. Y hay que acordar, hay que hacer un poco de memoria, que antes que entraran los chinos, Volcan y la empresa peruana que ideó este puerto, incluso previo a ello, se le hizo la oferta a los americanos y no la tomaron para poder desarrollar este puerto. Entonces, creo que acá hay que ser pragmático y ojalá que no paguemos represalias por parte del gobierno americano, porque este puerto ciertamente puede mover la aguja. Obviamente se tiene que invertir en conectividad al puerto, pero esto puede, los ahorros en los costos logísticos que son sustanciales, de 20%, pueden no solamente dinamizar nuestro comercio, sino convertirnos en un hub donde captemos comercio de otros países y aprovechemos nuestras preferencias arancelarias hacia el Asia, que han estado aumentando con los nuevos acuerdos firmados, con el TLC con China optimizado. Y más bien que los americanos vean esto como una posibilidad de también participar en otros proyectos, y esto no tiene por qué ser un juego de suma cero, sino un juego de suma positiva donde todos podamos ganar, pero ojalá involucrar cierta racionalidad de parte de la primera potencia del mundo y no imponerle pues un castigo al mundo que sería aumento de aranceles que acaba penalizando al comercio, acaba siendo inflacionario y afectando incluso a los consumidores estadounidenses que han sido parte de la promesa digamos del gobierno republicano que va a empezar en enero en la Casa Blanca. Claro. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que en breve dejará el cargo para darle paso a Donald Trump, se va a reunir, si no es que ya lo ha hecho, con la presidenta Dina Boluarte. Y se espera acuerdos de inversión a futuro. Y estos acuerdos, la duda es si se podrían sostener en el tiempo, puesto que Joe Biden tiene una política distinta que Donald Trump. Mira, hay que ser claros que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puede dar, digamos, crear el entorno habilitante, pero a diferencia de China, en Estados Unidos las empresas mismas deciden dónde invertir, dónde no invertir, y va a depender de las condiciones que les podamos ofrecer de seguridad jurídica, infraestructura y demás. En el caso de China, probablemente depende mucho más de la voluntad del gobierno, ¿no? Que controla pues, las inversiones en los países que consideran sus socios estratégicos. Entonces, creo que el presidente Biden, más allá del hecho que esté de salida, va a poder prometer poco, va a depender del sector privado estadounidense, pero de lo que sí depende de Estados Unidos es que no nos vayan a imponer pues, políticas que encarezcan el comercio internacional o barreras nuevas, ¿no?
y que especialmente no se tomen represalias a aquellos países que han estado recibiendo inversiones chinas. Acordémonos que en los últimos años el stock de inversiones chinas en el Perú ha llegado a los 30.000 millones de dólares y que hoy día China es el principal socio comercial y de hecho triplica el monto de comercio que viene de Estados Unidos. Nosotros más o menos le vendemos 21.000 millones de dólares a los chinos frente a los 7.000 de Estados Unidos. Entonces, ojalá que esta asimetría inicial no vaya a perjudicarnos y nuevamente los modelos son distintos y creo que lo que el presidente Biden puede ofrecer es, digamos, de poco alcance, habida cuenta que el nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno también tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso americano. Y señor Casilla, ¿qué oportunidades hay para el Perú y en qué sectores? La minería es un sector muy atractivo también y se ha hablado y se ha mencionado hasta el cansancio, pero tenemos en estos momentos una inseguridad ciudadana que también preocupa a los empresarios de ese sector. Mire, yo quisiera citar ayer el CEO de JP Morgan dio una excelente presentación y una excelente evaluación de lo que impide que el Perú crezca tasas mayores. Y él le dio mucho peso, yo coincido con su apreciación, de las barreras administrativas que impone el gobierno. Y él hablaba que, por ejemplo, un proyecto de tierras raras en mineras en Estados Unidos toma 10 años en conseguir todos los permisos, que le parecía pues inconcebible y que eso hacía que la economía de Estados Unidos no creciera a una tasa mayor. Y lo mismo aplica a nuestro país, que no solamente tenemos el tema de la criminalidad y la inseguridad, sino tenemos a muchos trámites engorrosos que no cumplen los plazos legales, a lo que se suma evidentemente lo que usted ha dicho, que es la inseguridad, que no solamente es el costo de la seguridad particular, sino el costo de la extorsión, que lamentablemente le está imponiendo como un impuesto que le resta liquidez a la base de la pirámide productiva en el país. Esto está empezando a ser cuantificado, pero es como un nuevo impuesto que tienen que pagar los bodegueros, los pequeños negocios, los emprendimientos, ante la total ineficacia del gobierno de lidiar con el principal problema que enfrentamos hoy día, que es el crimen y la violencia y la extorsión. El Fondo Monetario Internacional, en reunión bilateral con la presidenta Dina Boluarte, ha elogiado el crecimiento económico de nuestro país y también el control de la inflación. ¿Cómo estamos y qué errores no deberíamos cometer para que la inflación se dispare en nuestro país y nuevamente estemos en una especie de recesión económica? A mí la inflación no me preocupa tanto porque tenemos un banco central que es autónomo y que se ha mostrado muy exitoso en manejar la inflación. De hecho, hace un año, un poco más de un año, teníamos inflación del 9% y hoy en día hay inflación del 2% gracias al manejo, digamos, meritocrático y autónomo del poder político del Banco Central. A mí lo que me preocupa es que caigamos en la complacencia porque, claro, estamos creciendo 3% y probablemente crezcamos más que el promedio de América Latina, pero América Latina es la región que menos crece en el mundo. Acá crecemos 2-3%, en el Asia se crece 6-7%. Entonces, creo que si bien hay que ver con optimismo el potencial que tenemos y el Fondo Monetario lo señala, pero esto no puede dar cabida a ningún tipo de triunfalismo de parte del gobierno, porque nuevamente la inversión privada en el primer semestre de este año, recordemos, no creció, tuvo un crecimiento nulo y se espera un crecimiento bastante pequeño de la inversión privada en los próximos 2 años y esto obviamente es insuficiente para poder acelerar el crecimiento. Entonces, creo que buenas noticias, pero no hay que no den pues una percepción de bonanza ficticia y más bien que permita encarar los problemas para justamente que sean tasas más elevadas en términos de inversión privada y que esto genere empleo, y dado que el potencial es enorme y se ha visto en múltiples sectores, agroindustria, energía, minería, tecnología, ahora logística con los puertos, pero esto se va a llevar a cabo en tanto tengamos pues mayor voluntad política y mayor estabilidad en las reglas de juego. Y finalmente, ya para dejarlo con las conferencias pendientes en APEC, señor Casilla, ¿qué debería de pasar una vez que termine el foro? ¿Cuáles son los temas en los que el Perú debería poner especial atención si hablamos de materia económica? Porque, por ejemplo, Petroperú sigue siendo una papa caliente.
Mire, yo creo que una vez que pase este oasis, digamos, periodo de tranquilidad, vuelven los problemas nacionales, y creo que lo más importante ahora en la agenda de cortísimo plazo es que el MES nuevamente recupere su rol conductor de la economía, porque vemos que estamos de cierta forma a la deriva, no solamente en el caso de Petroperú, sino que se le imponen una serie de regímenes tributarios que no tienen, digamos, en el caso de las zonas económicas especiales, que no guardan, digamos, una coherencia técnica, y que el MEP se ha opuesto, pero su palabra vale poco, y se viene la discusión del presupuesto, y no tenemos viceministro de Hacienda. Eso hay que tomar en cuenta, que estamos a 15 días de que culmine el periodo para aprobar el presupuesto del año 25, y me temo de que se venga pues una andanada, un aluvión de pedidos populistas del Congreso, con un gobierno disminuido y con un mes con nula capacidad de reacción. Entonces, lamentablemente, no quiero actuar de pinchaglobo, pero se nos viene una realidad dura, y no veo que el efecto positivo de la PEC vaya a perdurar en el corto plazo, pero sí muestra un derrotero de cómo salir adelante en los siguientes años con un gobierno más capaz y con mayor liderazgo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Casilla, por estar con nosotros, enlazarse desde la PEC para Perú 21. Muy amable. Gracias, buenos días. Bien, era entonces el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, que estaba con nosotros hablando sobre las bondades de la PEC, sobre las conferencias que se están brindando y sobre todo la mirada de poder destrabar la burocracia y aquellos obstáculos que nos impiden crecer en la minería, es lo que él ha dicho. Pero nos quedamos con esa última parte, porque una vez que termine la PEC vamos a centrarnos nuevamente en los problemas internos de nuestro país, y uno de ellos es Petroperú, porque va a necesitar más inyección de dinero, más, dirán muchos, cuando hay colegios por construirse, cuando hay muchas necesidades, por ejemplo, agua potable. Bueno, así estamos en esos momentos.